Doctor Luis Abel Zárate Meriles, docente de la asignatura de Derecho Penal General 2. Compañeros, buenas tardes. Me presento, mi nombre es José Mario Ramírez Mesa, estudioso de pregrado del quinto semestre de Derecho de la Universidad Manuel Beltrán, cohorte V51, modalidad virtual 2026. A continuación realizaré mi intervención para dar desarrollo al tema de causas de justificación a la antijuricidad formal y material en el derecho penal colombiano. El día de hoy nos convoca un estudio de capital importancia dentro de la dogmática penal moderna, el examen analítico, jurisprudencial y crítico de la antijuricidad formal y material en el contexto de nuestro ordenamiento punitivo colombiano. Para abordar de forma rigurosa la construcción del hecho punible, es imperativo recordar que el delito no se agota con la simple adecuación típica de una conducta. El tipo penal es tan solo un indicio, una compuerta que nos introduce en el verdadero núcleo sustancial del injusto, el juicio de contradicción normativa y social. A lo largo de esta exposición, desentrañaremos cómo el artículo 11 de nuestro Código Penal exige un doble filtro de validación penal: la oposición abstracta frente a la ley y la lesión efectiva y trascendente del buen jurídico. Nuestro propósito metodológico radica en desmarcar conceptualmente cada una de las causas de justificación que operan en nuestra legislación, trayendo a colación de manera estricta y rigurosa la doctrina patria y los pronunciamientos decantados en sede de casación por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Entremos de lleno en la primera gran categoría objeto de examen, la antijuricidad formal. Tradicionalmente, la doctrina de corte formalista concebía que la antijuricidad se reducía a un mero choque de trenes entre la conducta del individuo y la norma positiva, prohibitiva o imperativa. Cuando un sujeto despliega una conducta típica, el ordenamiento se pregunta de manera inmediata si dicho comportamiento contraría el derecho en su conjunto. Desde una perspectiva técnica, la antijuricidad formal ejerce una función eminentemente negativa dentro de la teoría del delito. Esto significa que una conducta típica será formalmente antijurídica a menos de que concurra una norma de permiso, es decir, una causa de justificación. No podemos evaluar este elemento de manera aislada. Se requiere verificar que el sujeto no actuó bajo el amparo de una legítima defensa, un estado de necesidad o el cumplimiento de un deber legal. Como confiere jurisprudencialmente ineludible, debemos citar el radicado 52418 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del año 2021. En este proveído, la corporación determinó con meridiana claridad que la antijuricidad formal no es un juicio etéreo, sino la constatación objetiva de que el agente actuó por fuera de cualquier habilitación o competencia legal. Si el sujeto carece de un mandato imperativo o permisivo, su conducta lesiona formalmente el tejido normativo. Sin embargo, como veremos a continuación, el derecho penal moderno exige mucho más que una simple infracción de papel. Es precisamente en la frontera donde el formalismo fracasa donde emerge con fuerza constitucional la antijuricidad material, regulada de forma categórica en el artículo 11 de la Ley 599 del 2000. La antijuricidad material consagra de forma expresa el principio de lesividad. La forma rectora es taxativa. Para que una conducta típica sea punible,
se requiere que lesione o ponga en peligro sin justa causa el bien jurídico tutelado por la ley penal. ¿Qué significa esto en la práctica judicial? Significa que los jueces de la República no pueden convertirse en autómatas, aplicadores de la ley. El injusto penal exige un contenido material de dañosidad social. Aquí es donde la doctrina especializada introduce la distinción entre el desvalor de la acción y el desvalor del resultado. El desvalor de la acción implica analizar la idoneidad y peligrosidad del comportamiento del sujeto. El desvalor del resultado nos conmina a medir la afectación real sufrida por la víctima y la sociedad. La máxima expresión judicial de este principio la encontramos en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, específicamente en la sentencia SP 12-232 de 2017, correspondiente al radicado 43-163. En dicho caso, la Corte Suprema de Justicia abordó la problemática de los denominados delitos de bagatela o de insignificancia. La Corte puntualizó que el hurto formal de objetos cuyo valor económico es magistral o irrisorio y que no genera una desestabilización real del patrimonio económico de la víctima ni un impacto social severo, carece de antijuricidad material. Por consiguiente, ante la ausencia de daño sustancial, la conducta deja de ser penalmente relevante, imponiéndole la absolución o el archivo de las diligencias. Esto demuestra el carácter limitador del derecho penal frente al poder punitivo del Estado. Una vez comprendida la estructura dual de la antijuricidad, corresponde examinar los mecanismos de exclusión del injusto, conocidos técnicamente como las causas de justificación. Estas se encuentran erigidas en el artículo 32 de nuestro Estatuto Sustantivo y operan como mandatos permisivos que limitan la antijuricidad de una conducta típica. Comencemos por la legítima defensa, consagrada en el numeral sexto. La legítima defensa encuentra su justificación en la imposibilidad del Estado de estar presente en cada instante para salvaguardar los derechos de los asociados. Dogmáticamente, requiere una agresión ilegítima, actual o inminente, la necesidad de defender un derecho propio o ajeno y una proporcionalidad valorativa del medio de defensa. Al respecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el radicado 50637 de 2019 fijó una subregla trascendental: la proporcionalidad en la legítima defensa no se calcula mediante una equivalencia matemática o física de las armas utilizadas. El juez debe evaluar el contexto de vulnerabilidad del agredido, la intensidad del ataque y la disponibilidad de alternativas. Quien se defiende legítimamente de un ataque que pone en riesgo su vida no actúa de forma antijurídica. Su acción está plenamente respaldada por el derecho. En idéntico sentido normativo, el numeral séptimo nos presenta el estado de necesidad justificante. Esta figura se edifica sobre la colisión de bienes jurídicos de igual o diferente jerarquía, donde el agente se ve obligado a sacrificar un interés jurídicamente protegido ajeno para salvaguardar uno propio o de un tercero de un peligro inminente, real o no provocado por él mismo. Analizando el radicado 39.456 de la Corte Suprema de Justicia, vemos cómo el alto tribunal amparó la conducta de una madre que sustrajo medicamentos vitales bajo una inminente amenaza a la vida de su hijo. La Corte razonó que, al sopesar la propiedad privada frente a la vida humana, el desvalor del resultado se anula ante la preeminencia de la dignidad y la existencia humana, configurando una justificación plena.
Avanzando en una estructura de nuestro mapa conceptual, debemos detenernos en las causales de justificación vinculadas al ejercicio de funciones públicas y mandatos legales. Nos referimos al cumplimiento de un deber legal y a la orden legítima de autoridad competente, descritas en los numerales 3º y 4º del artículo 32. El cumplimiento de un deber legal ampara aquellas conductas que, siendo típicas, son ejecutadas en observancia de un mandato impositivo de una norma. El ejemplo paradigmático no encarnan los miembros de la fuerza pública. En el radicado 54-102 de 2020, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia analizó las lesiones infligidas por agentes estatales durante un procedimiento de captura donde se ejerció resistencia violenta. La Corte concluyó que el uso de la fuerza no es antijurídico si se enmarca estrictamente dentro de los parámetros de la necesidad, subsidiariedad y proporcionalidad reglamentaria. El Estado no puede castigar con una mano lo que ordena ejecutar con la otra. Por otra parte, la orden jurídica de autoridad competente exige una relación de sujeción jerárquica y una orden formalmente válida. La Corte Suprema de Justicia en el radicado 41-298 advierte que esta causal tiene un límite infranqueable. La obediencia debida no es ciega. Si un superior emite una orden que es manifiestamente delictiva, violatoria de los derechos humanos o de la dignidad, el subordinado tiene la obligación legal de rehusarse a su ejecución. De lo contrario, responderá como coautor de injusto penal. Finalmente, debemos ponderar el ejercicio de un derecho, actividad lícita o cargo público y el consentimiento del sujeto pasivo. Como lo señala la Corte en el radicado 48-321, las intervenciones médicas o quirúrgicas que lesionan formalmente la integridad del paciente no son antijurídicas porque se realizan en el ejercicio de una profesión lícita con fines terapéuticos. Asimismo, en el radicado 51-204 se determinó que cuando el consentimiento recae sobre los bienes jurídicos plenamente disponibles por su titular, como el patrimonio económico en el daño de bien ajeno, la libre disposición anula por completo la antijuricidad material del comportamiento. A modo de conclusión y balance crítico de este exhaustivo recorrido dogmático, es imperativo fijar 3 posturas esenciales que redefinen la forma en que debemos entender la antijuricidad en el pregrado de Derecho en Colombia. En primer lugar, considero que la antijuricidad material no debe ser vista como una simple herramienta de descongestión judicial o una salida procesal expedita, sino como una verdadera garantía constitucional de raigambre fundamental. El principio de lesividad es una barrera más sólida que tienen los ciudadanos frente a la arbitrariedad punitiva. Obliga al Estado a demostrar, más allá de una duda razonable, que el pacto social sufrió un daño real. Un derecho penal que se conforme con la antijuricidad formal deviene en un derecho penal autoritario y meramente gendarme. En segundo lugar, la jurisprudencia de las justicia muestra que las causas de la evolución contextual e integral como la ley han superado el obligado público a incorporar de una habilidad de la práctica concreta, lo que uniza la legalidad. Por ejemplo, el diseño conceptual en nuestro mapa refleja el impacto de la tipicidad y la actividad sino un jurídico real. Y un análisis de las cuales
excepción.